Profe, Hola, buenas Diana, ¿cómo tardes. te va? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Bueno, qué bueno ver esta asistencia hoy a esta charla de pedagogía electoral. Hoy nos acompaña el profesor Carlos Jiménez. Carlos es una persona experta en geopolítica, en historia, en estudio del entorno mundial, en todas estas relaciones internacionales y entre los países. Hoy muy particularmente lo invitamos a que nos hablara del tema electoral, porque la organización siente que hay mucho desconocimiento. Ustedes saben que nosotros como empresa somos supremamente respetuosos de las preferencias que cada uno de nosotros pueda tener a la hora de elegir, sea un socio, sea un colaborador. Pero sentimos que esto ha evolucionado tanto que hay mucha desinformación y a veces uno no entiende que es una lista preferente, que es una lista abierta, que es una lista cerrada, que es la Cámara, que es el Senado, porque hay dos, cuando es que son las elecciones de una cosa, de la otra. Hay tantos partidos políticos, hay tantos candidatos que uno como que en este mundo se pierde y se enreda. Entonces dijimos, venga, que nos vuelvan a explicar un poquito cómo es que funciona este sistema electoral colombiano para que cada uno de nosotros sepa lo básico y sepa también dónde puede ir a buscar información confiable para ilustrarse y tomar buenas decisiones. Eso nos parece relevante. Quisiéramos que hoy hubiera mucha más gente en esta charla. Sin embargo, esta información también la vamos a poner en EU, en el sitio web, para que aquellos que no pudieron asistir por su turno de trabajo, por su espacio, pues la puedan escuchar. Este es un espacio donde no se trata de si yo voy a votar por este o por el otro, no vamos a entrar en esas discusiones porque, vuelvo y repito, eso es una decisión de cada uno. Pero sí va a estar aquí el profesor para ayudarnos a aclarar todas esas inquietudes sobre esa importancia que tiene el que podamos ejercer ese deber y también ese derecho al voto como colombianos. Así es que les doy pues la bienvenida y muchísimas gracias. Profe, y qué Gracias, bueno Diana. volverlo a ver por aquí. Igualmente, bueno, con este. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Voy a retirar mi tapabocas porque estoy un poquito distante. La idea de este espacio, como muy bien lo mencionaba Adriana, es tener un espacio de pedagogía en un tema. Y permítanme hacer una reflexión de tipo personal, en momentos en los cuales el mundo muchas veces nos muestra incertidumbre, en momentos en los cuales pues estamos asistiendo a diversos conflictos, el más reciente, el que se está viviendo en Europa, siento que las libertades y el derecho que tienen los ciudadanos efectivamente a ejercer sus libertades y sus derechos está respaldado por el sistema democrático. Yo siento que hay muchos temas en definición en este momento y uno de ellos pues tiene que ver con la democracia y considero que no muchas veces los seres humanos no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Entonces, en ese sentido, qué bueno que este espacio de pedagogía electoral haya sido propiciado desde la organización y la intención, como lo mencionaba Adriana, es que tengamos un espacio en el cual podamos resolver algunas inquietudes acerca del proceso electoral que en este año pues tiene una particularidad. Uno, las elecciones más cercanas, que son las elecciones legislativas, que se van a llevar a cabo el 13 de marzo, ya casi, ya en 15 días vamos a estar en elecciones, en menos de 15 días. Y segundo, pues también las elecciones presidenciales. Vamos a concentrarnos sobre todo en las elecciones legislativas, porque mucho de ese mecanismo, como lo mencionaba también Adrián, y tal vez como ustedes lo han venido leyendo en los medios de comunicación, pues genera un poquito de confusión y hace que saquemos nuestros apuntes del colegio, de la universidad, de esas clases de democracia o ciencias sociales, en donde nos explicaron en algún momento qué quería decir voto preferente, qué quería decir voto en blanco, qué pasa si gana el voto en blanco. En el contexto que vive el país actualmente también vamos a inaugurar unas nuevas curules, se llaman las curules de circunscripción especial por el proceso de paz. ¿Qué quiere decir eso? Vamos también el 13 de marzo a vernos en la posibilidad también de participar en consultas interpartidistas. ¿Eso qué implicaciones tiene? ¿Cómo funciona esa mecánica? Entonces este es un espacio dirigido a eso, a tener un proceso que nos permita pues resolver algunas inquietudes acerca de las elecciones que se avecinan en nuestro país. Algo que también resalto de lo que menciona Adriana es el tema de las fuentes.
Estamos en un contexto en donde la incertidumbre por lo general hace parte de nuestra cotidianidad y hay procesos que se han venido acelerando y creo que todos conocemos que la pandemia ha acelerado muchos de estos procesos. Y en uno de esos elementos o una de estas situaciones tiene que ver con la información y los retos de la veracidad de la información. La tecnología también nos ha propiciado cercanía, pero también distancia, y esa distancia muchas veces está asociada con las noticias falsas y demás. En este caso, las fuentes de esta presentación, en aras también de contribuir con ese ambiente de información, pues va a ser la Constitución Política de nuestro país y pues también muchos de los artículos o muchos de los documentos que se han elaborado desde la organización electoral, es decir, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil particularmente, pues que nos permita también que todos vamos a estar hablando el mismo lenguaje. El material está a disposición de ustedes, pues a través de Andrés se les hace entrega del material, es un PowerPoint en donde pues trato de sintetizar las principales ideas, pero también en la metodología que les quiero proponer es que me permitan hacer una presentación y luego de la presentación las inquietudes, los comentarios, las situaciones hipotéticas a las cuales ustedes pueden verse enfrentados en el momento de optar o de hacer ejercicio de su derecho al voto. Obviamente, aquí no vamos a hacer proselitismo político, si tienen alguna inquietud con relación, digamos, a algún candidato, cuál es el número del candidato y demás, pues los invito a que consulten en la fuente de la Registraduría Nacional, en donde están los tarjetones, para que ustedes puedan ir preparados a tomar su decisión. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, y pues comencemos con este recorrido sobre lo que implica la decisión o lo que está en juego este 13 de marzo. ¿Qué se elige este 13 de marzo? Permítanme un momento. Este 13 de marzo se van a llevar a cabo las elecciones legislativas en nuestro país y llama la atención algo, y es que para la elección de 296 congresistas hay en este momento 2.835 candidatos, 2.835 personas que están concursando por 296 curules. Cuando hablamos de Congreso, hablamos de la reunión conjunta de Cámara de Representantes y de Senado de la República. Más adelante vamos a entrar en el detalle de cuál es la diferencia de cada una de estas instancias. Pero un primer elemento que quiero que tengan presente, cuando se hace alusión al legislativo, se hace alusión a la rama del poder público encargada de tramitar y gestionar las leyes. Y cuando se hace referencia al Congreso de la República, se hace referencia a los representantes o a esta organización o a esta instancia en donde los congresistas, que pueden ser senadores o representantes, se encargan de todo este proceso legislativo. Dentro de estas 296 cargos a proveer o de estas curules, vamos a encontrar que se van a elegir el 13 de marzo 108 senadores y 188 representantes. Las características entre senadores y representantes también las vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que reflexionen es que en este momento hay en juego, pues básicamente 2.835 candidatos están tratando de llegar a estos 296 cargos. En este sentido, surgen varios conceptos, dentro de ellos es el del potencial electoral colombiano. De acuerdo con los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para estas elecciones se encuentran con un potencial electoral nacional de 38.893.318 habitantes. Personas que están habilitadas para votar, eso quiere decir personas que pueden ejercer el derecho al voto durante estas elecciones legislativas. Y en una discriminación pues por género vamos a encontrar que pues hay un mayor número de mujeres seguido pues por el número de hombres. Esta cifra es la que nos permite decir estamos en este momento habilitados para ejercer el derecho al voto y por ende pues también hacer uso de los diferentes mecanismos de participación ciudadana. Cuando hablamos del sistema electoral colombiano o lo que tal vez ustedes escuchan la organización electoral colombiana, se hace referencia a dos instancias o a dos organizaciones. La primera, el Consejo Nacional Electoral, y la segunda, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estas dos entidades son las responsables, entre comillas, de llevar a cabo todo este proceso electoral, pero también tienen una serie de responsabilidades, como las que aparecen ahí expuestas. Primero que todo, declarar
declarar elecciones. En últimas, las elecciones hacen parte del juego democrático y pues como lo mencionábamos en la introducción, pues hace parte también de nuestro sistema social. Segundo, vigilar y controlar la organización electoral, es responsabilidad de estas entidades. Tercero, revisar los escrutinios y los documentos electorales. Por escrutinio se entiende el proceso que empieza a partir de las 4 de la tarde cuando se cierran las mesas de votación y empieza todo este proceso que conduce a la proclamación de quienes van a resultar siendo elegidos. Cuarto, distribuir los aportes para campañas. Esto va asociado también con los incentivos que da el Estado colombiano para aquellos partidos o movimientos políticos que pues básicamente reciben un anticipo y pues en últimas si obtienen determinado número de votos pues pueden obtener el reintegro de sus recursos o de los dineros como tal. Otros elementos que nos permiten también caracterizar este sistema electoral colombiano, reconocer o revocar las personerías de partidos o movimientos, dirigir y organizar el proceso electoral, son los responsables también de determinar cuándo es que se convocan las elecciones. Entonces quiero que tengan en cuenta eso, el registrador nacional del Estado Civil va a ser esta persona que en últimas va a actuar como el vocero, como el representante de la organización electoral y durante este año y concretamente durante estas semanas que avecinan o que nos permiten acercarnos a las elecciones legislativas, va a ser la figura que va a estar bajo los reflectores dentro de este proceso. Eso por un lado. Pero entrando en el detalle de, bueno, ¿qué es el Congreso? Ya lo habíamos mencionado, el Congreso pues es el poder legislativo de un país y en ese orden de ideas pues es esta rama del poder público. Recuerden que hay otras dos ramas, el Ejecutivo y también el Poder Judicial. En este orden de ideas, de acuerdo con nuestra Constitución política, la labor del Congreso está centrada en dos aspectos fundamentales: reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y en últimas sobre la administración de tal. Cuando se habla de Congreso se hace referencia a que está integrado por dos instancias, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Pero también vamos a escuchar una figura que no nos debe causar algún tipo de extrañeza, que se denomina Congreso Pleno. ¿A qué hacemos referencia al Congreso Pleno? A la sesión conjunta entre Senado y Cámara de Representantes. ¿Y cuándo sesionan? Es decir, cuándo se reúnen de forma conjunta el Senado y la Cámara de Representantes en 4 ocasiones. ¿Y esas ocasiones cuáles van a ser? Muchas de ellas se van a dar este año. Primero, durante la posesión del presidente y el vicepresidente de la República, es decir, el 7 de agosto de este año vamos a tener una figura de Congreso Pleno, en donde senadores y representantes pues van a permitir el acto que permite la posesión del presidente y del vicepresidente de la República. Segundo elemento, la recepción de jefes de Estado o jefes de gobierno también convoca la elección o la reunión del Congreso Pleno. Tercer elemento, la elección de órganos o de representantes de órganos, como va a ser el Contralor General y también los magistrados del Consejo Superior de la República. ¿Qué es el Consejo Superior de la Judicatura? Disculpen. El Consejo Superior de la Judicatura es la instancia dentro de la rama judicial que se encarga de la administración. Básicamente es eso, que ustedes también han escuchado recientemente, pues que hay muchas críticas con relación, digamos, al comportamiento y al diseño de esta instancia, pero de ahí la importancia, porque si es el órgano que se encarga de la administración de la rama de la justicia, por eso es que el Congreso Pleno es el que elige a los magistrados de esta instancia judicial. Y un cuarto elemento en donde aparece la figura del Congreso Pleno es cuando se reemplaza y se provee el cargo del vicepresidente de la República. Entonces ahí vemos cuáles son estos momentos en los cuales tanto Senado como Cámara de Representantes bajo la figura de Congreso Pleno aparecen. Pero empecemos a hacer diferencias, porque ya les he mencionado Congreso Pleno, pero también les he mencionado Senado y Cámara de Representantes. En este cuadro, ¿qué buscamos resumir?
cuáles son efectivamente los aspectos que permiten identificar la circunscripción de cada una de estas instancias. Por Congreso Pleno, pues no hablamos de circunscripción, es decir, no es que tengamos que votar por unos congresistas plenarios, sino que, como ya ustedes lo saben, es una reunión particular que se da entre senadores y representantes. Pero cuando hablamos de circunscripción, es decir, ese espacio territorial que permite la elección de senadores y representantes, ahí ya empezamos a encontrar algunas diferencias. La primera diferencia con relación al Senado: la circunscripción es nacional. Coloquémoslo de la siguiente forma: si ustedes quieren aspirar a una curul al Senado de la República, no importa si ustedes son antioqueños o ustedes son de la costa Caribe o ustedes son de Santander. Digamos que los postulados son de tipo nacional y su propuesta puede ser votada por personas que habiten en el país. A eso nos referimos con circunscripción nacional. Por eso encontramos, y es lo que hemos visto también en muchas de las vallas de la ciudad, muchos candidatos que no necesariamente son de acá, de la ciudad ni del departamento, que están aspirando por una curul al Senado. Pero cuando hablamos de circunscripción territorial, como es el caso de la Cámara de Representantes, ahí sí, por el mismo nombre, estamos haciendo alusión a que candidatos que son de un departamento están postulándose ante ciudadanos que habitan en ese departamento su propuesta política. Y ahí ya tenemos un cambio en el número. Mientras que en el Senado estamos hablando de 108 curules, ya para la Cámara estamos hablando de 188 curules. Territorial hace referencia a ¿qué? A los departamentos y también, como lo vamos a ver, algunas circunscripciones especiales. El inicio de proyectos legislativos: cuando hablamos del Senado, al Senado le compete iniciar toda la gestión legislativa correspondiente ¿con qué? Con proyectos de relaciones internacionales, acuerdos de libre comercio, algunos tratados de amistad que celebra el país con otros estados. Y cuando hablamos del inicio de proyectos legislativos en la Cámara de Representantes, el inicio es en temas que tienen que ver con la materia tributaria. Es decir, cuando se empiece a hablar de reforma tributaria dentro de la próxima legislatura, el inicio de ese proyecto van a ser ¿en dónde? En la Cámara de Representantes. Miren la importancia también de que sepamos a quién vamos a elegir como nuestros representantes a la Cámara, porque si estamos hablando de que van a ser los gestores de proyectos que tienen que ver con nuestros tributos, pues es importante identificar quiénes son estas personas que nos van a representar en esta instancia. Hay una función electoral que van a tener ambas corporaciones. En el Congreso Pleno ya les había dicho que pues la reunión de Congreso y Cámara permite la elección del Contralor y de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Pero los senadores en Pleno también tienen una posibilidad de elegir a quienes, a los magistrados de la Corte Constitucional e igualmente al Procurador de la República. Es decir, los senadores son los responsables de avalar a aquellos candidatos que puedan ternarse a estos cargos. Y en el caso de la Cámara de Representantes, la función electoral corresponde al defensor del pueblo. Cuando digo función electoral es que ustedes saben que estos cargos son postulados y en votación o de Senado o de Cámara se da la elección de algunas de estas personas que están aspirando a estos cargos. Función nominativa, es decir, en el Senado, por ejemplo, al Senado de la República le corresponde garantizar o confirmar los ascensos militares que han sido conferidos por el gobierno, y hay una función judicial que recae sobre la Cámara de Representantes, y es que en caso tal de que se inicie un proceso en contra del presidente, en contra de los magistrados de las Cortes y en contra del fiscal general, pues básicamente los responsables de llevar a cabo el proceso de acusación van a ser los representantes a la Cámara. Entonces, una primera idea para que ustedes la tengan presente después de este cuadro: la circunscripción territorial, es decir, los representantes a la Cámara que se van a elegir por el departamento de Antioquia tienen una serie de responsabilidades que ustedes ya empiezan a identificar. De ahí la importancia también de saber a quién le vamos a dar el voto y en últimas de que podamos hacer el seguimiento a la gestión que esta persona hace. Seguido por eso, pues miremos cuáles son las diferencias ya concretas entre Senado y Cámara. Comencemos por el Senado de la República. El Senado va a estar conformado por 100 miembros.
elegidos en circunscripción nacional. Vuelvo y les digo, es decir, es un tarjetón en donde vamos a encontrar a personas que pues básicamente independiente de su lugar de nacimiento se postulan pues para un cargo de elección nacional. Y en este sentido pues básicamente vamos a tener por normativa constitucional que a esos 100 miembros se les suman 2 más. 2 senadores que van a ser elegidos por las comunidades indígenas. Una primera pregunta que de pronto ustedes están pensando, bueno, entonces, ¿qué tarjetón debo solicitar? Me van a dar el tarjetón en el caso del Senado, el tarjetón de los 100 miembros de circunscripción nacional y el de los senadores por circunscripción indígena. No, solo van a elegir uno. Listo, eso para que lo tengan presente. Como consecuencia de actos políticos que se han llevado en años recientes, vamos a tener de manera transitoria 5 curules adicionales. Esas 5 curules adicionales corresponden al Partido Comunes, como consecuencia o como acto derivado del proceso de paz. Y por este año, digamos, o por este periodo que va a iniciar en 2022 y termina en 2026, vamos a tener 5 senadores asignados para este partido político. Y otro acto derivado de una reforma política en el marco de lo que se llama el estatuto de oposición permite que el candidato que obtenga la segunda mayor votación en la segunda vuelta presidencial también obtenga una curula al Senado, y eso nos permite que en últimas tengamos estas curules adicionales. Listo, entonces eso para que lo tengamos presente. ¿Cuáles son las atribuciones del Senado? Un poco más en sintonía con elementos complementarios a los que presentábamos en el cuadro. 1, admitir o no la renuncia del presidente o del vicepresidente. O sea, el presidente no puede llegar y decir renuncio, sino que debe haber un trámite formal ante el Senado de la República. Segundo elemento, como les decía, todo el tema de conferir los ascensos militares. Un tercer elemento, encargo que en el caso que el presidente necesite una licencia, pues debe tramitarse también ante el Senado de la República, en el contexto también de que exista alguna necesidad de que tropas extranjeras transiten por el territorio de la República. Eso debe ser previa autorización del Senado de la República, y tal vez, como valga las proporciones, en el contexto que hemos escuchado de las últimas noticias, un país, por lo general, necesita que el Senado de la República apruebe, por ejemplo, la declaratoria de guerra a otra nación. En el caso de Colombia, aplica la misma situación. Es decir, un presidente no puede llegar y decir, oiga, le voy a declarar la guerra a determinado estado, sino que eso corresponde efectivamente a una autorización que debe concederle el Senado de la República. Entonces ahí ya también empezamos a perfilar algunas diferencias entre Senado y Cámara de Representantes para que las tengamos presentes. ¿Qué ocurre con la Cámara de Representantes? Además de la circunscripción, es decir, la forma de elección, pues vamos a ver que pues también va a haber una variación en el número de representantes. Reitero, la Cámara se va a elegir por circunscripciones territoriales. ¿Y qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice la ley? Cada departamento y el distrito capital, que en este caso va a actuar como departamento, conformará la siguiente circunscripción territorial: 2 representantes por cada una y 1 por cada más de 350.000 habitantes. Ya eso lo vamos a ver con unos ejemplos muy concretos, pero no nos enredemos con eso. Lo importante es que ustedes tengan claridad acerca de que el concepto que prima en el caso de la circunscripción territorial es pues básicamente esa relación de cercanía con la persona a la cual vamos a darle el voto. En ese sentido, ¿qué vamos a encontrar? En esta elección, en la del 13 de marzo, en la del próximo domingo, pues vamos a elegir a 188 representantes. Por circunscripción regional vamos a tener 160, territorial vamos a tener 161 representantes electos. Ya les vamos a dar el detalle de cuántos representantes eligen por el departamento de Antioquia. De una vez les anticipo, son 17 representantes para el departamento de Antioquia. Y así, pues depende de las consideraciones del censo electoral, cada uno de los departamentos va a tener el número de representantes. Adicionalmente, vamos a tener circunscripciones especiales. Las comunidades indígenas también pueden postular a un representante
Las comunidades afrocolombianas pueden postular a 2 representantes. Los residentes en el exterior también tienen el derecho a postular a un representante, o obtener un representante. Los raizales, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, pues también tienen, digamos, derecho a un representante. Y así como mencionábamos que como un acto derivado del estatuto de oposición, la segunda mayor votación en la segunda vuelta presidencial obtiene pues una curul, en el caso del vicepresidente o del candidato a vicepresidente que obtenga la segunda mayor votación, pues también va a tener una curul adicional. Y partidos comunes. Los comunes van a tener también 5 representantes a la Cámara. ¿Qué ocurre? Como consecuencia del acuerdo de paz, pues los comunes, pues digamos, negociaron la posibilidad de que sus nombres fueran sometidos pues a la votación popular, pero no obtuvieron el número de votos suficientes, pero tienen 5 curules ya garantizadas. Y en el caso de los representantes, este movimiento político optó por que la representación fuera en estos 5 departamentos: Atlántico, Antioquia, Santander, Bogotá y Valle. Esto es como para que lo tengan presente. Y algo novedoso, como les mencionaba en la introducción, es que otro de los actos derivados del proceso de paz tiene que ver con las circunscripciones especiales transitorias de paz. Estas circunscripciones especiales transitorias de paz son 16 curules, y esas curules van a estar destinadas ¿para quiénes? Para aquellas personas que hayan sido víctimas del conflicto armado. El concepto de transitorio aplica para el caso de estas curules. ¿Por qué? Porque estas tendrán únicamente vigencia en 2 periodos legislativos: 2022-2026 y 2026-2030. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿cuáles son los criterios para definir estas circunscripciones especiales transitorias? Primero que todo, es una especie pues de reconocimiento, y aquí parafraseo un poco el texto legislativo que autoriza la creación de estas curules, en donde se le da representación a comunidades y a regiones que por cuestiones de nuestro país pues no han tenido esa representación y no han tenido esa vocería. Entonces los criterios van a ser niveles de pobreza, grado de afectación por conflicto, presencias de cultivo de uso ilícito, y pues en última se busca reconocer a esa tercera parte del territorio nacional que pues muchos de ellos habitan en zonas rurales. Ustedes dirán, pero entonces ¿tengo que votar por estas CITREP? No, estas CITREP o circunscripciones especiales transitorias de paz están definidas en determinados territorios, y en ese orden de ideas pues básicamente vamos a encontrar un número de circunscripciones especiales en diferentes regiones del país, y para el caso del departamento de Antioquia hay 24 municipios en 3 circunscripciones. ¿A qué voy con esto? Si de pronto alguno de ustedes tiene inscrita su cédula en alguno de estos municipios antioqueños, ustedes pueden de pronto solicitar que les den el tarjetón para votar por alguno de estos candidatos, o votan por los candidatos de estas circunscripciones o votan por los candidatos que aparecen en el tarjetón hacia la elección de representantes a la Cámara. Quiero que eso quede muy claro, pues porque como vamos a asistir a un proceso en donde hay muchos tarjetones, pues que ustedes tengan la claridad del caso. Si ustedes tienen la cédula inscrita en el área metropolitana, pues esta opción no les va a aparecer a ustedes. Esta opción es destinada únicamente hacia personas que habitan y que tienen inscritas sus cédulas dentro de la jurisdicción de estos municipios. ¿Listo? Entonces eso para que tengamos una mirada general de las diferencias entre Senado, Cámara, y yo creo que pueden sacar una hojita para hacer un quiz. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas instancias? ¿Listo? Bueno, continuemos. Les había mencionado que pues básicamente encontramos que en el contexto de la Cámara de Representantes aplica el concepto de circunscripción territorial, y ese concepto de circunscripción territorial está asociado por 2 representantes más un número determinado de personas a partir de datos del censo electoral. En el caso concreto del departamento de Antioquia, ¿cuántos
representantes se van a elegir? Se van a elegir 17 representantes. En ese orden de ideas, pues básicamente las curules en juego para la Cámara de Representantes del departamento van a ser 17. Adicionalmente van a aparecer ¿cuáles? Las curules correspondiente, o la curul, disculpen, correspondiente al Partido Comunes. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este partido político? Que como no obtiene el número suficiente de votos, pues técnicamente no pasaría. Pero por los acuerdos que se suscribieron en su momento, se les garantiza, en el caso del municipio de Antioquia, esa curul a la Cámara de Representantes. Vuelvo a mencionar algo, esto es transitorio. Para las elecciones de 2026, pues vamos a volver a aparecer, si el censo electoral no cambia, únicamente las 17 curules para el departamento de Antioquia. Un poco pues como para que lo tengamos presente, pues esta gráfica en barras pues resalta únicamente las curules para el departamento de Antioquia, pero nos muestra, insisto, en Cámara de Representantes, nos muestra cómo a partir de ese censo electoral los diferentes departamentos pues van a tener un diferente número de curules. Antioquia, al igual que el distrito de Bogotá, son las entidades territoriales que van a elegir más representantes a la Cámara. Entonces quiero que tengan en cuenta ese elemento poblacional también en el momento pues, de comprender esta situación. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de sufragio, y aquí permítanme reiterar un poco lo que mencionaba durante la introducción. Miren, es un derecho, pero también es un deber. Y tal es el impacto y la fortaleza del sufragio que está consagrado en la Constitución política. Y en ese orden de ideas, así como hablamos que es un derecho y es un deber, es un mecanismo de participación, el Estado pues también debe brindar las condiciones para el ejercicio libre y secreto de esta actividad. El voto sigue siendo secreto. Y por eso también se configuran una serie de acciones delictivas en caso que a un ciudadano o a una ciudadana pues se le presione para que haga uso del derecho al voto. También, ¿qué nos dice la Constitución política? Como ustedes lo están viendo en el artículo 258, que surge la figura del voto en blanco. Aquí es importante tener en cuenta algo. Cuando el voto en blanco tiene validez, que tal vez ustedes han escuchado en algún momento que si el voto en blanco gana, pues tienen que repetirse las elecciones, siempre y cuando el voto en blanco saque la mitad más uno de los votos. Eso habilita a que se dé un llamado de nuevo a elecciones, pero únicamente entre aquellos partidos políticos y movimientos que saquen el umbral. Ya vamos a definir qué quiere decir umbral. Pero lo importante es que también el sistema de nuestro país nos permite expresar que, pues, si no estamos de acuerdo con alguno de los candidatos, podemos ejercer el derecho al voto. En lugar de dañar el tarjetón, en lugar de marcar mal, pues recuerden que pueden también, digamos, votar en blanco. ¿Okay? Otro elemento que es importante, hay algunos movimientos que se postulan como los impulsores del voto en blanco. Entonces hay que tener claridad con eso. Lo importante es que ustedes sepan que existe la opción de voto en blanco y en caso tal que los votos en blanco tengan la mitad más uno es que se convoca de nuevo a elecciones. Otro elemento que es importante que tengan presente, no hay coincidencia de las elecciones. Hay unas elecciones que son exclusivas, por ejemplo, la elección presidencial. Cuando se hace llamado a elección presidencial no puede haber otro tipo de elecciones. No se puede elegir alcaldes, no se puede elegir gobernadores y mucho menos llamar pues tampoco al voto para la elección de legisladores. Y en el caso de las elecciones legislativas, pues estas se van a celebrar en una fecha diferente a las de las autoridades departamentales y municipales, para evitar algunas malas prácticas que pues, se pueden presentar en el contexto de nuestro país. En ese orden de ideas, ¿qué va a ocurrir? Ustedes ya saben que existe un número determinado de curules a asignar y en el caso, por ejemplo, de la Cámara de Representantes por Antioquia, lo que nos dice la ley es que los integrantes de las listas no pueden superar el número de curules a proveer. Por ejemplo, el partido A, que quiere postularse a la Cámara de Representantes de Antioquia. Tiene 20 candidatos. ¿Eso es permitido en el tarjetón?
Exacto, ¿por qué? Porque el número determinado de curules es 17. Y ustedes dirán, ese partido A tiene 5 candidatos en el tarjetón, ¿eso es viable? También es viable. O sea, no es una obligación que presente los 17, pero lo que sí no se permite es que sea un número que supere la circunscripción. Y en el caso del Congreso aplica lo mismo, es decir, vamos a encontrar, y ahí viene otra vez la pregunta, el partido Z, que tiene una lista para el Senado de la República, tiene 120 candidatos, ¿eso es permitido? ¿Por qué? Porque el número máximo, pues básicamente es 100, pero puede presentar un menor número. Y aquí empezamos también a ver algunos elementos que se nos plantea y que tal vez pues complejizan entre comillas las características de nuestro sistema electoral. Y aparece la figura de voto preferente. ¿Qué quiere decir voto preferente? De acuerdo con la Constitución, en su artículo 262, el voto preferente hace alusión a aquellas listas que le permiten a los electores escoger en el partido de su preferencia un candidato en particular. Listo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? En el tarjetón vamos a encontrar un logo de un partido y un movimiento político y a continuación una serie de casillas con números en donde vamos a poder elegir dentro de ese partido o movimiento político un número determinado. Por eso es que se habla, digamos, del voto preferente. Esa es la figura de voto preferente. Ustedes dirán, bueno, ¿y entonces quién obtiene la curul? La curul la obtienen los candidatos que obtengan más votos dentro del partido. ¿Listo? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Preguntas que muchas veces surgen. Oiga, si únicamente marco dentro de la lista el número y no marco el logo del partido o movimiento político, ¿el voto es válido? Sí, es válido. ¿Y qué pasa si de pronto marco únicamente el voto del partido o movimiento político y se me olvidó marcar el voto del número? Ese voto que usted da va hacia el recuento del partido y va a ser entregado a aquel candidato que obtenga más votos dentro del partido. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan en cuenta, digamos, en el momento de dirigirse a ejercer su derecho al voto, pues que conozcan si su partido o movimiento político tiene una lista con voto preferente o con voto no preferente. Y por otra parte, vamos a encontrar la figura del voto no preferente. Y esta figura del voto no preferente, ¿qué es lo que va a privilegiar? El movimiento partido político. Entonces, cuando ustedes se encuentren con una lista en donde, en el tarjetón, únicamente con la imagen o con el logo de un partido o movimiento político, estamos haciendo alusión al voto no preferente. Este tipo de listas se conocen como listas cerradas. Es para que tengan ustedes en cuenta esa denominación. Y la asignación de curules, es decir, a partir de las 4 de la tarde, ¿cómo se realizan? Básicamente en el orden de inscripción o por medio del cual se conformó la lista. Aquí ustedes no tienen opción de casillas, ustedes únicamente votan, ¿por qué? Por el movimiento o partido político. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? Listo. Esta es una imagen del tarjetón al cual ustedes van a utilizar para el caso del Senado de la República. Y como ustedes están viendo, vamos a encontrar movimientos y partidos políticos con voto preferente o movimientos o partidos políticos que van a tener caso contrario. Lo importante es que ustedes primero ejerzan su derecho al voto y segundo que cuando lleguen a ejercer con su derecho al voto pues tengan claro cuál es el movimiento, partido político y en caso tal, dependiendo la elección que tengan, que conozcan cuál es el número efectivamente de su candidato o candidata. La idea es que ahorita al final hagamos las preguntas para que las tengamos presentes. Igualmente en las memorias que les vamos a compartir, el listado de los partidos y movimientos políticos para que ustedes también en un acto de corresponsabilidad pues identifiquen cuáles son las opciones, qué es lo que proponen cada uno de estos candidatos, movimientos o partidos políticos. Y en el caso del Senado, de la Cámara de Representantes, pues también vamos a encontrar lo mismo, listas abiertas, listas cerradas, es decir,
voto preferente y voto no preferente, con también un número determinado de ¿qué? De movimientos o partidos políticos. Como les digo, en las memorias ustedes van a encontrar los vínculos a cada uno de estos partidos y movimientos políticos para que pues, profundicen un poco, digamos, con relación a cuáles son las propuestas que hacen. ¿Qué ocurre con otros términos que aparecen en las elecciones o cuando hablamos de elecciones? De acuerdo con la Constitución, en el artículo 263 aparecen unos conceptos, el de cifra repartidora, el de cociente electoral y el de umbral. No vamos a complejizarnos con esto, no hay que asustarnos con esto, eso hace parte de la mecánica electoral. Y vamos a verlo acá con un ejemplo muy sencillo en lo que corresponde con la elección de la Cámara de Representantes. Los datos que estoy proyectando a continuación corresponden con las elecciones de Cámara de Representantes del año 2018. Y en ese orden de ideas, pues algunos datos para que tengamos en cuenta. El censo electoral en el departamento para el 2018 correspondía a 6.407.000 personas. Por ley, como ustedes también ya lo recuerdan, hay 17 curules en juego para el departamento de Antioquia. Y aquí es donde los estrategas políticos empiezan también a sacar cuentas para ver cuántos votos necesitan, en últimas pues para tener algún escenario de viabilidad de su candidatura. En este sentido surge un primer elemento, el de votos válidos. ¿Qué quiere decir votos válidos? Votos efectivos en listas por partidos y movimientos políticos más el voto en blanco. Entonces, para el conteo que vamos a hacer a continuación, pues necesitamos no únicamente los votos de listas o por listas de movimientos o partidos políticos, sino también el voto en blanco. De acuerdo con los datos de la registraduría en la elección de 2018 para el departamento de Antioquia, existieron 1.755.256 votos válidos. Y a partir de ahí surge la figura del umbral electoral. ¿De dónde surge la figura del umbral electoral y de cociente electoral? Primero que todo, el cociente electoral es la división entre el número de curules, desde el número de votos válidos entre el número de curules. Y el concepto de umbral electoral, es decir, los partidos que pasan al escenario en donde pueden participar en la posible asignación de curules, es una fórmula muy sencilla. El número de votos válidos entre el número de curules dividido entre 2. Eso, en el caso del departamento de Antioquia, nos dio una cifra de 51.625 votos. Entonces, un primer elemento es, en las elecciones de 2018, aquellos partidos o movimientos políticos que obtuvieron más de 51.625 votos pasan un primer filtro. No es que vayan a tener las curules, pasan un primer filtro que les permite a ellos concursar por obtener las curules. Y ahí aparece el concepto de ¿qué? De cifra repartidora. ¿Qué es la cifra repartidora? Es una fórmula matemática en donde básicamente se toma el número de votos que obtiene cada partido o movimiento político y se divide entre el número de curules a asignar. Entonces, por ejemplo, y hay un Excel, yo creo que va a ser, toca mostrarlo, presentarlo. En las memorias lo encuentran, pero básicamente el concepto de cifra repartidora, ¿qué es? Por ejemplo, el partido A obtiene 200.000 votos, hay 17 curules en juego. Entonces, al obtener 200.000 votos, y como habíamos dicho que el umbral electoral estaba en 51.000, pasa para el conteo. A continuación, ¿qué se hace? Se divide 200.000 entre 1, 200.000 entre 2, 200.000 entre 3, hasta llegar al número 17. Y así se hace con todos los partidos que obtuvieron el umbral. Y después de tener todas estas divisiones que se hace, se saca el valor, los 17 mayores valores. Y en ese orden de ideas, el valor número 17 es el que se conoce como ¿qué? Como cifra repartidora. Y a partir de ese momento empieza a existir una división en donde se divide ¿qué? El número de votos que obtuvo cada partido o movimiento político entre esa cifra repartidora.
El resultado de esa operación nos da el número de curules que obtiene cada partido o movimiento político. Por ejemplo, si un partido obtuvo, digamos, dentro de esta operación 3.49 o 3,49, ¿qué nos dice la ley? Prima el número entero. Si un partido obtuvo 1.9, aquí no aplica como en el colegio o en la universidad en donde se aproxima. ¿Cuántas curules obtiene? Obtiene una. Y si obtuvo 0.989898, no obtiene curul. Entonces ahí es donde empieza también toda esta actividad que conduce hacia el conteo de votos y que pues los testigos electorales estén pendientes de todo este proceso. Como les digo, es algo muy sencillo, pero quiero que se queden con los conceptos. En las memorias, a través de Andrés, pues les envío el Excel, que es muy sencillo, en donde pues están los cálculos que se pueden hacer. Pero más allá de los cálculos, lo importante es que ustedes pues sepan de dónde salen estos conceptos. Y en el cuadro se resume. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues básicamente una distribución que busca ser representativa y proporcional frente a los candidatos. Otro elemento que, como les mencionaba, van a aparecer o que está en juego también en estas elecciones del 13 de marzo, tiene que ver con las consultas interpartidistas. Estas consultas interpartidistas van a ser otras tarjetas que van a estar disponibles también en ese día de elecciones. Y son mecanismos de participación democrática en donde los partidos y los movimientos políticos pues básicamente toman decisiones internas o escogen a sus candidatos. En el contexto de nuestro país, pues se van en el marco de las alianzas que se están tejiendo para la carrera presidencial, es una consulta dirigida a elegir una determinada o a unos candidatos. ¿Cuáles son las consultas interpartidistas que se van a celebrar en las elecciones del 13 de marzo? ¿Cuáles son los tarjetones disponibles? 3 tarjetones disponibles correspondientes a lo que se conoce como el Equipo por Colombia, el Centro Esperanza y el Pacto Histórico. Es importante tener en cuenta algo. Los jurados de votación o las personas en mesa no les van a entregar a ustedes el tarjetón. Ustedes, si quieren ejercer su derecho de participación, deben solicitarlo. Importantísimo eso. Y ustedes deben solicitar únicamente un tarjetón. No es que les van a dar los 3, sino que únicamente pueden solicitar un tarjetón para hacer uso efectivamente de su derecho al voto en caso tal que deseen participar en las consultas interpartidistas. ¿Listo? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Repito, ustedes deben solicitarlo. Los jurados no les van a hacer entrega a ustedes de este tarjetón a menos que ustedes lo demanden, a menos que ustedes lo pidan. ¿Qué ocurre a partir de las 4 de la tarde? Empieza el proceso que se conoce como escrutinio. Y el escrutinio pues inicia, como les estoy mencionando, cuando a las 4 de la tarde se cierra la jornada de votaciones y el escrutinio termina ¿con qué? Con la expedición de los resultados definitivos. A partir de eso, básicamente se debe declarar que el número de curules a asignar y por último pues ya se asigna la expedición de las credenciales correspondientes. Hay algo importante que debemos conocer y es que el escrutinio es diferente del preconteo o conteo rápido que se da en las mesas. Ustedes también recordarán que a partir de las 4 de la tarde los medios de comunicación y la misma registraduría empieza a emitir una serie de boletines. Esos boletines van a tener un carácter informativo, pero van a carecer de un valor jurídico vinculante. Importantísimo que tengan en cuenta eso. El escrutinio pues ya se va a cerrar de manera formal después de un proceso que media por hacer el cierre en las mesas, después un conteo de formularios que se realiza en cada una de las registradurías municipales, después se lleva al nivel departamental y por último pues se lleva a todo el proceso nacional. Pero lo que vamos a empezar a comenzar a escuchar a partir de las 4 de la tarde pues van a ser unos boletines informativos que nos permiten ver cuáles son las tendencias que se van a dar en cuenta. Otras preguntas que muchas veces surgen, y ya les voy a dar el paso a la palabra. Si yo estoy haciendo cola a las 4 de la tarde, estoy haciendo fila,
puedo votar y porque estoy en la fila. No, a las 4 en punto de la tarde se cierran las mesas de votación. Entonces también es una invitación a que quienes ejerzan el derecho al voto pues también tengan en cuenta cuáles son los horarios a los cuales pues se hace la convocatoria. Bueno, dejamos por acá, ya en las memorias pues tienen ustedes un material adicional que les permite complementar, pero me parece pertinente ahora sí escuchar algunas de las inquietudes que puedan surgir de este espacio. Muchas gracias, por acá. Buenas tardes, la pregunta es, hay como un mito urbano que dice que si yo voto en blanco y que si no pasa nada con los votos en blanco, entonces que luego esos votos se los suman al candidato presidencial que ganó o al que sea pues, pero hay como ese mito. Entonces quisiera que me aclararas qué pasa con el voto en blanco cuando finalmente no tiene una trascendencia a nivel electoral, porque no fue mayoría. El voto en blanco es un mecanismo que permite el sistema electoral colombiano para optar por o sea, para demostrar que no está uno acorde con ninguna de las opciones en juego. El voto en blanco no se suma a ningún candidato, el voto en blanco únicamente va a estar contabilizado como voto en blanco. Pero a partir de lo que escuchamos, dentro del proceso de asignación de curules, el voto en blanco sí va a jugar un papel importante para conformar lo que se denomina votos válidos. Pero ese es uno de los mitos urbanos, como él muy bien lo dice, que muchas veces se cree que el voto en blanco termina sumando hacia algún candidato, el que obtuvo mayor número de votos o el que obtuvo menor número de votos. No, el voto en blanco se contabiliza aparte. Gracias. Empiezo yo con pregunta también, ahorita que estaba viendo lo de las consultas, ¿aplica también el concepto de si marco Centro Esperanza y no marco ningún candidato, les valen el voto a ellos, si no elijo ninguno? Quiero alguno simplemente como una consulta, pero no quiero ningún candidato en especial. ¿Sabes si va a aplicar como el proceso igual que el Congreso? No, si no hay voto no se contabiliza, es decir, de pronto Andrés va a hacer ejercicio de alguna de las opciones de la consulta interpartidista, solicita uno de los carpetones y en algún momento dice no voy a votar, lo devuelve, entonces eso no aplica, no es un voto que se contabiliza, tal vez es lo que entiendo, o sea, no aplica para ninguno. ¿Qué ocurre? Y disculpen, regreso también acá a la imagen del tarjetón, solo el voto es válido por alguno de los candidatos en la consulta interpartidista siempre y cuando sea por uno. Si ustedes marcan dos, el voto es nulo. Importante eso. Entonces, por eso también tengan en cuenta que vayan informados al momento de la votación. Adriana, señora. Es más una ayudita porque mi hija me preguntaba y yo decía, pues a ver, creo yo que es así, pero ella andaba como ofuscada. Porque ella dice que ella siente que uno debería poder pedir los 3 tarjetones y decir cuál de esos le parece el mejor. Y yo dentro de mi conocimiento le decía, hija, pues yo me imagino que no, por el tema del conteo nacional, pues porque se puede facilitar para un fraude, pero no entiendo bien cuál es la razón y me gustaría poderle explicar mejor. Básicamente es, previo al momento de la votación uno debe ir informado. Y cuando uno vaya, uno dice, necesito, o por favor suministreme determinado tarjetón. Pues para evitar lo que tú estás mencionando, posibilidades de fraude o de distorsión en las elecciones. Pero la reflexión que tu hija hace, Adriana, es muy sensata. ¿Por qué? Porque en últimas estamos hablando de un esfuerzo financiero, de un esfuerzo económico muy fuerte que pagamos con nuestros impuestos, en donde pues tenemos que hacer uso eficiente de esos recursos al solicitar alguno de estos tarjetones. Entonces, el por qué la respuesta es porque básicamente el ciudadano debe saber cuál es el tarjetón que debe solicitar correspondiente a estas opciones en juego y marcar. Básicamente es eso. Pues volviendo al tema del voto en blanco, pues tengo una duda. Bueno, siendo así que la mayoría, digamos, que sea el 50+1 del voto en blanco que gane, cuando se convoca a elecciones nuevamente, ¿tienen que ser nuevos candidatos o vuelven a ser los mismos? En el caso de las elecciones legislativas o corporaciones, únicamente están habilitados a ese escenario aquellos que hayan pasado el umbral. Los que no hayan pasado el umbral no tienen derecho a participar y pueden jugar, digamos, con los mismos candidatos que están ahí. En el caso de las elecciones, pues básicamente se llama que se cambien las opciones en juego. Exacto. Buenas tardes. Y en el caso de hay un grupo político que esté a favor del voto en blanco y pueden tener representantes y quedar ellos como... Sí, sí señor.
Sí, señor, eso es importante y que Porque es que la verdad, digamos, les cuento una anécdota, digamos, en el municipio de Bello, yo no sé a acuerdan todos que hicimos algo para que votaran y se cambiaron todo. Pero entonces mi pregunta ahora es, si todo el mundo, por decir, para la parte legislativa que va a pasar ahora el 13 de marzo, todo el mundo vota en blanco, y si hay un grupo, entonces ese grupo queda con esos votos en blanco o no. Muy buena pregunta. Es diferente el voto en blanco de un movimiento constituido para promover el voto en blanco. Si el voto en blanco, disculpen, miremoslo acá, si el voto en blanco obtiene la mayoría, es en donde aplica lo que acabo de explicar, donde se convocan elecciones y únicamente los que participan son aquellos partidos o movimientos políticos que pasan el umbral. Pero si hay un movimiento que está apelando y que se constituye por la defensa del voto en blanco, pues aplica, digamos que la elección de ellos como representantes y como curul como tal, obtienen eso. Entonces es diferente tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque ahí aplica, digamos, el tema del mito, de que entonces a quién van contabilizados esos votos en blanco. Entonces es diferente un movimiento constituido para impulsar el voto en blanco que la casilla de voto en blanco. Sí. Es que es más para registro también, pero que acá a todos escuchamos. Ahorita que estabas hablando de las circunscripciones especiales, que ya por ley y por esta legislatura tienen derecho a, o sea que se presentan y si nadie vota por ellos, igual tienen la curul, ¿cierto? Sí, es decir, se les tiene que asignar alguna curul, así nadie vote por ellos. Si la votación es menor, es demás, ellos tienen, digamos... No tienen umbral, por ejemplo. Exacto, el umbral es diferente a partir de las votaciones que obtengan ahí. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma dice es que para estas elecciones se deben garantizar 16 curules en estas circunscripciones. Entonces, obviamente, no se va a llevar un conteo similar al que se tiene con las otras curules en juego, sino que aplica esto. Al final, lo que se va a garantizar es que hay 16 miembros elegidos en el contexto de estas circunscripciones. Bueno, y otra cosa que me generó duda de ver ya pues como el movimiento de esta semana previa a elecciones, que algunos candidatos están haciendo mucha fuerza, por ejemplo los que están en consulta dicen, sí, y vote por mi partido en las, obviamente por gobernabilidad quieren tener representantes y senadores, pero ¿cuál entonces termina siendo más importante? ¿El Senado o la Cámara de Representantes? O sea, ¿ellos qué les conviene más? ¿O no importa? No, es decir, ¿qué es lo que ocurre? Y tal vez comprendo la pregunta de la siguiente manera. En la medida que hay unas consultas interpartidistas, muchas de ellas están dirigidas hacia la construcción de coaliciones para la presidencia de la República, y dentro de la mecánica electoral, el óptimo para un presidente es que tenga mayorías en el legislativo, pues para evitar el desgaste y la negociación. Entonces, por ejemplo, alguno de estos candidatos lo que pretende es que básicamente voten por él, pero que también voten por el partido movimiento político y los candidatos de este partido movimiento político en Senado y en Cámara de Representantes. Pero es básicamente eso. Adriana. Pues, ¿qué significa que el país adquirió un software Indra que va a consolidar información y no va a contar votos? Y que va a ser nuevo en estas elecciones, ¿cómo que consolida y no cuenta? Ok, ese es un tema que está en vigencia y que tal vez hemos escuchado en las últimas semanas asociado con el proceso de escrutinio. El país adquirió un software para llevar a cabo todo el proceso de escrutinio, pero tiene un operador, que es la empresa española Indra, que ha estado en el marco, pues digamos, de algunos comentarios debido a que pues, ha estado comprometida o ha tenido experiencia en algunos procesos electorales. ¿Cuál es el mensaje de la registraduría? El software es de la registraduría, el software es del Estado, y la operación, al igual que todo el proceso de auditoría, está muy clarificado y está completamente regulado. Es decir, Indra va a ser un contratista que va a hacer todo el proceso de operación del software y que va a garantizar en últimas que el proceso de escrutinio pues cumpla con las especificaciones de ley. Pero es básicamente eso, es un operador que
se va a llevar a cabo todo el proceso de escrutinio electrónico. Lo que menciona Adriana es importante, no hay voto electrónico en nuestro país, pero hacia allá vamos, hacia allá vamos. Entonces, todos estos procesos que permiten la sistematización del proceso conduce a que muy probablemente, y es una opinión propia, para las elecciones de 2026 en tendencia con otros países, pues ya estemos implementando el tema de voto electrónico. Me acordé por acá de otra que te quería preguntar, creo que te lo había comentado antes, sobre llevar uno de sus elementos, porque tenía una tía que el tarjetón, ella decía, esos lapiceros que me dan no me escriben, es muy delgadito, entonces terminaba rayando, y ella decía, yo creo que yo lo terminé anulando de tanto rayar. Si es bueno llevar marcador propio, si se puede, si no se puede, tiene que ser con el lapicero de ellos. No, uno puede llevar su marcador, lo importante es que marque de forma correcta el tarjetón. Y ahora que mencionas el tema de la tía o aquel adulto mayor, el derecho al voto es unipersonal, es decir, no es que venga yo acompaño a mi tía, venga yo acompaño a mi abuelito, venga yo acompaño a mi mamá, pues porque eso tiene una serie de implicaciones. ¿Listo? Buenas tardes. Andrés, dos preguntas. La primera es cuando estabas haciendo el umbral, ¿por qué se divide por dos? Pues no entendimos como muy claro por qué era por dos. No, eso está en la norma. Básicamente, ¿pero qué representa el 2? Está estipulado en la norma. Para obtener, digamos, eso, es, digamos, Okay. es de norma. Es una fórmula establecida y predefinida ya por la norma. No te tendría, digamos, habría que buscar en la Gaceta del Congreso en su momento por qué se optó por esa cifra. Lo que sí es importante tener en cuenta es que toda la asignación y las fórmulas matemáticas están dirigidas a, pues, garantizar una representación proporcional de los diferentes movimientos y partidos políticos. Y la segunda es que no sé si para todos es claro, porque para mí no fue claro cuando mostraste los 3 tarjetones presidenciales, porque pues yo no encontraba ahí como mi partido. A las consultas interpartidistas. Eso, entonces como que explicar un poquito porque no lo teníamos como muy claro, entonces cuando uno no veía como el de uno, ay, no tengo candidato. Ok, ¿qué es lo que ocurre? Como les estaba mencionando, solo algunos partidos en el marco de las alianzas que se están construyendo para la carrera presidencial están postulando a una serie de candidatos, pero no todos los partidos o movimientos políticos van a aparecer en consultas interpartidistas. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de la estrategia electoral para la carrera a la presidencia, a partir de las 4 de la tarde del 13 de marzo, pues empiezan ya a definir las tácticas que permiten la definición de cómo van a constituirse efectivamente las fórmulas presidenciales y vicepresidenciales para la elección a presidente. Entonces, exactamente. Solamente si tú quieres ejercer el derecho al voto dentro de algunas de estas consultas. Vuelvo a mencionarlo, solo les van a entregar uno y ustedes solo deben solicitar, es el que corresponde efectivamente para efectos pedagógicos y en orden como aparece en la registraduría, o Equipo por Colombia, o Centro Esperanza, o Pacto Histórico. Es que estos son los partidos que todavía no han decidido quién los va a representar. Pero, por ejemplo, hay otros que ya tienen un candidato único, entonces no van a estar acá, porque ya saben quién va. Eso, por ejemplo, hay un partido o dos que ya tienen un candidato único, entonces no tienen que estar acá. ¿Por qué se mencionan estas consultas interpartidistas? Porque en el marco de las elecciones al Congreso es que se va a colocar, pues digamos, se va a poner a definir cuáles de estos partidos van a elegir a su candidato a la presidencia. Pero como ustedes lo mencionan, hay partidos que ya tienen definido cuál es su candidato a la presidencia. ¿Qué es lo que va a aparecer en el, y disculpen que me salga del tema, en la elección presidencial? Pues un tarjetón en donde aparece un binomio presidente y vicepresidente conformado a partir de los arreglos políticos que se hagan. ¿Listo? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero preguntar algo. En este caso de las votaciones, tanto pues para el Senado, la Cámara y presidenciales y en general, ¿qué va a hacer o qué quiere o qué puede hacer el gobierno para la abstinencia? O sea, siempre hay, por ejemplo, habilitados para votar a nivel nacional, 25 millones, y no votamos o votan sino 5, 6, 10 millones. Eso, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Cómo se recobra esa confianza? ¿Cómo se recupera todo eso? Porque todos los candidatos no son malos. Entonces, estamos en busca de un mejor país.
pero si no todos votan, entonces o la abstinencia o el voto en blanco o el voto anulado, entonces nunca vamos a lograr eso. Esa es una reflexión muy de fondo, porque la tendencia que hemos encontrado con las últimas elecciones es que el nivel de abstinencia es muy alto, y eso no solo tiene un costo fiscal, pues porque recuerden que convocar elecciones y hacer todo ese proceso, pues parte de nuestros impuestos, sino que en últimas también permite evaluar los niveles de legitimidad con los cuales estamos eligiendo a aquellas personas que nos van a representar. Ahí hay unas discusiones muy interesantes que me imagino que se van a dar después de las elecciones. Mirar a ver si es viable el voto obligatorio o no. Y cómo a través del voto obligatorio, por lo menos eso puede ser un elemento que permita en últimas garantizar que ese nivel de participación, así sea forzada, pues evite, digamos, que ese costo fiscal siga aumentando. Pero es una reflexión muy buena, y es ahí donde les menciono el tema de cómo también el voto no es solamente un derecho, sino también un deber que tenemos como ciudadanos. Y disculpen, pues si uno no encuentra una opción que sea atractiva, ahí está el voto en blanco. No hay que dañar el tarjetón, pues porque yo conozco casos, y pues también en pedagogía electoral que se hace desde la registraduría, se evalúa que muchas veces las personas, para mostrar su insatisfacción, dañan el tarjetón, en vez de utilizar el voto en blanco como herramienta para canalizar esa insatisfacción. Por allá atrás hay otra pregunta. Llegando el caso ahora de las elecciones legislativas donde el pueblo colombiano votemos en blanco, ¿qué pasa? Disculpe, perdón, que no, ¿me puede repetir? Cuando de pronto ahora en las elecciones para Congreso, Sí, señor. 50 más 1 en Colombia vote en blanco, entonces ¿qué pasa con esos señorcitos que están ahí para No, aquellos que pasan el umbral tienen el derecho a postularse a la nueva elección, pero los que se queman definitivamente no pueden volver a postularse. Eso es únicamente los que pasan el umbral. Bueno, miren acá el ejemplo que les mencionaba de cómo se hace esto con cifras. Entonces aquí tenemos el caso para la elección de la Cámara de Representantes en el año 2018. Hubo una serie de partidos y movimientos políticos. Entonces, los votos por lista o partido político, lista o partido, ¿cuántos fueron? 1.662.82. Votos en blanco, 93.000. ¿Cuáles van a ser los votos válidos? La suma de estos votos en lista más el voto en blanco. ¿Cuántas curules hay en juego? Hay 17 curules en juego. Entonces ahí empezamos a hacer la aritmética electoral. Sacamos el cociente y sacamos el umbral. ¿Cuáles son los partidos que pasan al segundo etapa en donde se puede distribuir la curul? Aquellos que obtuvieron más de 51.625 votos. En este ejercicio, con base, insisto, en los datos de la registraduría para 2018, solo estos partidos que aparecen ahí fueron los que superaron el umbral. Entonces, primer paso, chequeado, pero ahora viene todo el tema de mirar cuáles son las curules y a cuántas curules tienen derecho estos partidos. Entonces ahí aparece el concepto de cifra repartidora, que como les mencionaba, el primer partido, movimiento político, divide su votación entre 1, entre 2, hasta 17, que es el número de curules en juego. El partido B, el partido C, el partido D y demás. Cuando se hacen todas estas operaciones, ¿qué es lo que sigue a continuación? Se eligen las 17 mayores votaciones, 17 mayores resultados. Y el valor número 17 es el que va a ser utilizado como cifra repartidora. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? La cifra repartidora fue 77.666. Y ahí esto va a ser dividido. Entonces, el partido A, 556.496 entre 77.666 nos da 7.17. Como ustedes ya lo conocen, aplica o tiene validez el número entero, entonces tiene derecho a 7 curules. Y así, el partido B, 270.672 entre 77.666 nos da 3.49 curules, hasta llegar efectivamente, digamos, al último partido, que da 1.0000. En caso, porque así digamos, puede ocurrir que un partido, movimiento político que haya superado el umbral, pero que en últimas
pues digamos, por el mecanismo de cifra repartidora, no obtiene el número entero, el 1 como tal, pues queda por fuera de la asignación de curules. Y ahí es donde pues empieza también la otra parte del proceso de escrutinio, en donde empiezan las peleas, empiezan la impugnación de actas, pues porque en últimas miren que es una operación matemática la que está en juego. ¿Listo? Señor. Dos cositas. La primera, una inquietud. Este tema de las consultas para presidenciales y demás, ¿tienen un resultado vinculante o es porque ya los que están en esa coalición como que no, pues obviamente si usted ganó, pero porque casi que queremos, o la norma como tal los obliga a que el que tiene el primer puesto es el que queda candidato presidencial? Pues básicamente son acuerdos internos que se celebran, es decir, en donde se acuerda y sí tiene un efecto vinculante. Entonces, por así decirlo, si uno de los candidatos que está participando dentro de estos procesos interpartidistas llega y dice, como yo no gané, entonces no voy a apoyar a mi candidato, pues creería que eso no corresponde con los acuerdos que se pactaron en los partidos políticos, en los movimientos políticos. Eso, y la segunda inquietud, de pronto creo que es muy importante, sobre todo para la gente que no pudo acompañarnos hoy, que uno a veces percibe cuando es jurado, es el tema de que lo que causa la nulidad de los votos, que de pronto creo que eso lo podemos fortalecer más. Es claro de que usted puede ser voto preferente o no preferente, pero hay situaciones como la forma en la que marca, hay gente que por ejemplo cree que puede votar por cada partido, por uno de cada partido, entonces ese tipo de cosas anulan los votos y creo que es importante que entonces... De acuerdo, muy buen punto, es una sola opción, es decir, usted puede votar o por el partido A o por el partido B, no puede votar por partido A o partido B porque eso anula el voto. O en el caso de una lista con voto preferente, el voto es anulado si usted marca por el partido A, pero elige un candidato del partido B. Entonces, todo este tipo de situaciones es importante tenerlas en cuenta, que es fundamental pues porque muchas veces induce hacia el error y ahí es donde aparece pues todo este tema de votos que no son válidos. Señor. Una preguntita. En México hay una figura que nació a través de procesos que se vieron vinculados a la corrupción, sobre todo específicamente a la compra de votos. Hay una figura en los tarjetones en las que tú puedes marcar uno y luego tacharlo y decir este no, y en otro poner este sí. ¿En Colombia existe algo similar a ello? No, señor, porque eso anula el voto, que es lo que estamos hablando. Y si me permiten el comentario, es una opinión personal, pues la idea es que uno vote y exprese su preferencia, o sea, ahí estamos haciendo es un ejercicio negativo, es decir, tacho el que no y para aquel que sí, no, vote por el que sí. Pero, y si no encuentra ninguna opción, pues está el voto en blanco. Pero para responder la pregunta, en Colombia no existe esa opción. Si usted llega y dice, no quiero votar por este, y le coloca así el lápiz en el lapicero, y después mi voto es por este, ese es un voto anulado. Eso es importante. Entonces también lo mismo, entonces y disculpen que me salga pues para hablar digamos de las, sobre todo que son muchas situaciones que se presentan en las elecciones presidenciales. Muchas veces entonces para votar por el candidato que no es del gusto, entonces muchas personas llegan y le hacen cachos, le hacen rayan todo eso y eso termina anulando el voto, O sea, la mejor forma de expresar sus preferencias electorales es básicamente haciendo un uso adecuado de los mecanismos de participación electoral. Si a usted, disculpen, pero si a ustedes no les gusta un candidato, la mejor forma de hacerlo expresar es votando por el candidato que les gusta a ustedes y si no, por el voto en blanco. Pero, pues, casos como esos están ocurriendo. La figura surge a raíz de golpear esa situación porque mucha gente por X o Y motivo no tienen educación electoral y simplemente votan porque les van a prometer alguna cosa o les van a pagar ahí mismo. Entonces esa figura surge para que pueda reclamar el premio, pero el voto pues siga siendo con conciencia. Ok, muy interesante, pero en el caso de nuestro país eso no aplica. O sea, en el caso de nuestro país es importante que lo tengan en cuenta, que ustedes también tengan esa claridad, porque en últimas yo siento que estos espacios nos permiten ser agentes multiplicadores pues para tener claridad frente a nuestros familiares que pues pueden tener digamos algún tipo de desconocimiento. En nuestro país únicamente la opción es marque usted de forma adecuada por el candidato de su preferencia.
Ahorita escuchaba a José Fernán cuando nos compartía la pregunta de cómo se estimula el ejercicio electoral. Yo quería validar hay unos beneficios que existen también como que estimulan ese ejercicio de la votación. Pues diría uno que no tendría que pegarse de ellos, pero en algún momento para algunas personas pueden ser interesantes, como de pronto recordar cuáles son los vigentes. De los que tengo acá en memoria, y si no ya les comparto los documentos de la registraduría, hay unos compensatorios, hay un tema, por ejemplo, de que en el concurso, por ejemplo, de plazas públicas y demás, hay una serie de estímulos, también el tema de descuentos en el pasaporte, pues hay una serie de incentivos que buscan motivar efectivamente la participación. El listado en detalle, incluso lo tenía aquí abierto, permítanme ver si lo tengo acá para tenerlo, a ver, preguntas acá. Todo este material es de la registraduría, pero se los comparto en las memorias. A ver, yo creo que acá aparecen el listado de beneficios. Acá. Únicamente se debe votar por la cédula, es decir, ojo con la cédula, no vale contraseña, que se me perdió, cédula de ciudadanía. ¿Esa cédula digital ya está funcionando? Esa pregunta no la tengo clara, yo no la tengo clara y pues prefiero no responder porque no. Entonces, los beneficios. No, lo que tengo entendido es que la física es la que prima, pero como también ya hay una cédula digital, no tengo claridad con relación a eso. Bueno, de pronto sí, pero entonces eso también requiere pues un esfuerzo en inversión pues también para validar eso. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Un poco los que aparecen acá. Prelación en caso de obtener un empate, digamos los ingresos a instituciones públicas o privadas de educación superior, medio día de descanso compensatorio remunerado, rebaja de un mes en el tiempo de prestación de servicio militar obligatorio, beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales, subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado. Los estudiantes de institución oficial superior que votaron tendrán derecho a un 10% en el costo de la matrícula. Recuerden que a nosotros, a los ciudadanos que ejercen el derecho al voto, les entregan un certificado, eso hay que guardarlo. Rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte, o sea, también miren que hay una serie de incentivos, descuento del 10% en el costo del trámite inicial, en la expedición de duplicados de libreta militar y de la cédula de ciudadanía. Entonces, hay una serie de incentivos, obviamente, y aquí acojo también lo que mencionaba él, tal vez nos hace falta o que seamos más conscientes de las estrategias de educación electoral para no llegar a un escenario de votación forzada, de votación obligatoria. Creo que pues el país tiene la suficiente madurez a pesar de sus realidades, pues como para que seamos conscientes de la importancia de ejercer el voto. Y me quedo con una reflexión también que escuché acá, es decir, muchas veces hablamos de, oiga, pero esos tales por cuales no trabajan, son corruptos y demás, pero tal vez sí estamos haciendo ejercicio de nuestros derechos, sí estamos votando, sí nos estamos informando, entonces ahí viene como ese acto de corresponsabilidad. Recuerden lo que dice la Constitución, es un deber y es un derecho el sufragio. ¿Listo? Señor. ¿Cuáles son las sanciones si yo salgo seleccionado como jurado de votación? Bueno, pues de los que tienen que llegar al día a apoyar, no a votar, sino a apoyar. Yo he entendido que independientemente de mi registrada mi cédula, puedo ejercer el derecho de voto ahí porque ya estoy en esa mesa, ¿cierto? ¿Y cuáles son las sanciones si uno no va, o incluso si uno va, por ejemplo, como ya he visto en estado de embriaguez y allá deciden que uno no está en condiciones de prestar ese servicio? Porque, o sea, ya dice, yo voy a ir, llego como sea, pero llego, ¿cierto? Un ejemplo. ¿Qué pasa ahí? No conozco ese detalle, pero sí hay una obligación de consultar en la página de la registraduría para ver si ustedes están postulados como jurados electorales. Es importante hacer esa revisión. En la página de la registraduría aparece pues esa información en donde les dicen no solo en dónde está inscrita su cédula para que ustedes puedan votar, sino también si son seleccionados como jurados. Listo, pero no tengo el detalle en este momento. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Muchísimas gracias, espero que este espacio haya sido del agrado de ustedes y las memorias se las envío junto con estos documentos para que los tengan ahí en sus archivos. Muchas gracias.